Feliz sábado, hermanos. Se ve la iglesia llena, qué bueno, ¿no? Qué bendición. Se ve preciosa así. Cada vez vemos más gente llegar aquí a nuestras iglesias del Evangelio Eterno. Y eso es un signo de que el fin está cerca y de que el pueblo que está esparcido por toda la tierra quiere escuchar palabra de Dios. Palabra de vida eterna, ¿verdad? Qué bendición. En esta mañana, para ahorrar el tiempo, porque sé que el tiempo es nuestro peor enemigo, voy a continuar con una serie de mensajes que he estado presentando cada vez que me ha tocado predicar, como lo es la serie de El mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis capítulo 14. Hermano, hay muchas lecciones que están encerradas en estos tres mensajes. Y nosotros como pueblo necesitamos entender estos tres mensajes. Bueno, fíjense ustedes, yo se los he leído ya varias veces. Aquí en la Biblia de Estudio, para los que tienen la Biblia de Estudios, la sierva del Señor dice, hablando de Apocalipsis capítulo 14, fíjense bien, hermanos, lo que ella dice en un comentario, comentando los versículos del 6 al 12 de Apocalipsis capítulo 14. Escuchen bien lo que dice ella. El capítulo 14 de Apocalipsis es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances y los mensajes dados a Juan, el revelador, serán repetidos con claridad. ¿Lo ven? Fíjense que ella dice claramente que los mensajes que están contenidos en Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuáles son los mensajes que están contenidos en este capítulo? Precisamente el mensaje de los tres ángeles. Ella dice que pronto se entenderá, y siempre me ha llamado la atención esta cita. ¿Por qué? ¿Será que no entendemos el mensaje? ¿Será que lo hemos estudiado, pero aún así no entendemos el alcance que este mensaje tiene? Por eso, mis hermanos, es que el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Él dijo estas palabras: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, hermanos, la repetición no es mala. Aquellos hermanos que piensan que es un fastidio que se repita constantemente algo que ya sabemos, es porque realmente no entienden la importancia que tiene el prepararnos especialmente para el tiempo que nos ha tocado vivir. Va a llegar el día, hermano, que nosotros estos libros no los vamos a tener, y por lo tanto el Señor quiere que su pueblo conozca la palabra de Dios y no solamente se la aprenda de memoria, sino que viva la palabra, que la obedezca, que vivamos de acuerdo a los principios que están establecidos en su palabra. Bueno, de hecho el mensaje de Apocalipsis capítulo 14 es un mensaje donde está el centro de ese mensaje es la justificación por la fe. ¿Entendemos ese mensaje? Un mensaje que nosotros necesitamos, hermanos, escudriñar. Por eso que el Señor dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, cada uno de nosotros debería de hacer ese trabajo. Deberíamos de invertir tiempo en escudriñar este precioso libro. Porque saben ustedes, el Señor les puede hablar a cada uno de nosotros, nos puede hablar. Acuérdense bien lo que dijo Jeremías capítulo 33 versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te haré conocer grandes cosas que tú no conoces. Por lo tanto, si nosotros escudriñásemos, dedicásemos tiempo a estudiar este precioso libro, hermanos, nos prepararíamos y entenderíamos aún mejor lo que dice la palabra de Dios, especialmente en estas profecías que tienen que ver con el mensaje final de Dios, como lo es Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12.
Pero en esta mañana voy a terminar lo que es el mensaje del primer ángel. Ya nosotros habíamos hablado, bueno, vamos a leerlo, vamos a abrir a nuestras Biblias, vamos a comenzar con lo que fue la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Julio Santana. Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Ya hoy finalizo con este mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como ustedes pueden ver, hermanos, nada más en este mensaje del primer ángel ya se han presentado ya con este es el quinto mensaje que se presenta de Apocalipsis, del mensaje del primer ángel, como es Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Ya hablamos, ¿verdad?, de lo que era el evangelio eterno, que no es el nombre de un ministerio nada más, sino es un movimiento en el cual todos los que estamos viviendo en el fin de la historia de esta tierra deberíamos de estar involucrados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo la historia. Nosotros estamos viviendo lo que hicieron nuestros antepasados. Cada uno de ellos hicieron la historia en lo que tiene que ver con la vida cristiana, con la verdadera vida cristiana. Y hoy por hoy a nosotros como pueblo nos toca. De hecho, somos los protagonistas de este tiempo final. ¿Acaso algún día no nos vamos a convertir y vamos a hacer espectáculo al mundo? Así nos lo dice la sierva del Señor. Pero para hacer espectáculo al mundo tenemos que vivir este mensaje. Recuerden, el mensaje adventista que Dios le dio a su pueblo no es un mensaje simple, no es una teoría, es un estilo de vida que Dios nos ha dado para el remanente, para que podamos sobrevivir en la etapa final de la historia de esta tierra, especialmente en ese tiempo de angustia que nos toca a vivir a cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien, ya hemos hablado entonces, temed a Dios, ¿verdad? Ese fue un tema. Darle gloria también fue otro mensaje que se presentó. La hora de su juicio ha llegado, también fue otro mensaje que este siervo les ha presentado a ustedes. Y en esta hora y en este día vamos a terminar, ¿verdad?, con la última parte de lo que es este mensaje del primer ángel, como lo es: y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, hablando de la adoración, nosotros, desde que el pecado entró en este mundo, estamos en conflicto, como lo decíamos en la escuela sabática, ¿verdad? Desde el mismo momento en que el pecado entró en este mundo, el Señor le declaró la guerra al diablo, ¿verdad? Y le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue una declaración de guerra en el mismo momento en que entró el pecado en este mundo. Y el diablo constantemente ha estado batallando en esta guerra. No se ha dormido el diablo, pero qué triste que nosotros, que sabemos y que tenemos esta luz de que hemos visto que estamos en un gran conflicto, nosotros nos damos el lujo de descansar o hasta de dormirnos en el puesto donde el Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros. Hermanos, el soldado no se puede dormir en el puesto que está. Estamos en una guerra, no se nos olvide. Pero esa guerra se ha caracterizado porque el diablo se ha propuesto a que lo adoren a él. O sea, es decir, hay un conflicto de adoración desde el mismo momento en que entró el pecado en este mundo. Y así lo podemos ver nosotros, hermanos, a través de la historia, ¿verdad?
Pero hablando de esta parte que vamos a estudiar en el día de hoy, como lo es el conflicto con respecto a la adoración, dice la última parte del verso 7 de Apocalipsis capítulo 14, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense que el Señor nos manda ¿a qué? A que le adoremos ¿a quién? A Él, ¿sí o no? Al único Dios verdadero. Es decir, el Señor no admite que nosotros tengamos otros dioses, porque así lo dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él es celoso. Es así como la relación matrimonial. Cuando usted se casa, ¿verdad? El esposo tiene que serle fiel a la esposa y la esposa tiene que serle fiel al esposo. Porque ¿qué pasa cuando nosotros somos infieles? Se está cometiendo adulterio, ¿verdad? Pero el adulterio no es solamente en el matrimonio, también el adulterio es desde el punto de vista espiritual. Y Dios no acepta que nosotros tengamos, que lo adoremos a Él, pero a la vez tengamos otros dioses. Por eso lo dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por eso el Señor es celoso. El Señor no quiere compartirnos con nadie. El Señor quiere que le adoremos 100% a Él. Que nuestra adoración sea completamente dedicada a Él, al único Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, hablando de adoración, ¿verdad? Esta palabrita, adoración, vamos a buscar algunos versículos que nos habla acerca de nuestro deber con nuestro Creador. Primeramente vamos a leer en el Salmo capítulo 29. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Salmo capítulo 29 y vamos a leer el versículo 2. Salmo capítulo 29, versículo 2. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, hablando de cómo debemos adorar al Señor. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cómo debemos nosotros adorar al Señor? ¿Acaso no dice el Señor que nosotros debemos hacer del sábado un día santo? Bueno, por eso dice claramente, ¿verdad? Tenemos que adorarlo a Él en la hermosura de la santidad. Pero fíjense que no solamente habla de adoración, este versículo, también dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y ya habíamos nosotros hablado anteriormente en estos mensajes, ya habíamos dicho que darle gloria a Dios es reflejar su carácter. O sea, que el carácter de Cristo esté reflejado en nosotros. Por eso es que el Señor, ¿a quiénes va a tomar el Señor? El Señor, cuando venga a buscar a su pueblo, el pueblo que va a heredar la vida eterna, es aquel pueblo, como lo dice Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, cuando el Señor fue a preparar moradas. ¿Para quiénes fue a preparar moradas? Para aquel pueblo que le sea fiel, aquel pueblo que pueda reflejar su carácter. Por eso dice el Señor, y cuando venga os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, hermanos, que el Señor no dice, os tomaré a ustedes, sino dice, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor se está reflejando en cada uno de nosotros. Y ese es el objetivo, esa es la preparación que nosotros debemos de lograr para que reflejemos ese carácter, para que cuando el Señor venga, va a reflejarse en su pueblo. ¿Ok? Bueno, eso dice el Salmo capítulo 29, versículo 2. Y el Salmo 96 dice las mismas palabras, o casi las mismas palabras. Salmo 96, versículo 9. Salmo capítulo 96, versículo 9. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Ven? Son las mismas palabras, ¿verdad? Y sigue diciendo, temed delante de Él toda la tierra. Fíjense, en el versículo anterior habíamos leído que le demos gloria.
que le adoremos, pero también le demos gloria. Pero en este versículo dice que le adoremos, pero que le temamos también. No que le tengamos miedo, ya eso lo hemos hablado también en mensajes anteriores. El Señor quiere, el temor significa respeto, obediencia, reverencia en su templo. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar más adelante. De qué manera nosotros tenemos que adorar al Señor. ¿Cómo es la regla de Dios para que nosotros podamos adorarle en espíritu y en verdad? Como lo dice Juan capítulo 4. Bien, otro versículo que nos habla también de la adoración, Éxodo capítulo 34, versículo 14. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Y escuchen lo que dice este verso. Fíjense, hermanos, lo que Dios exige en cuanto a la adoración. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Lo ven? Hermanos, el Señor no quiere compartirnos con el enemigo o con el otro Dios. El Señor quiere que le adoremos 100% a Él. Y acuérdense, hermanos, que la idolatría moderna, el diablo la ha sofisticado de tal manera que nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar en idolatría. No es necesario postrarse ante el becerro de oro que estaba en el Antiguo Testamento, o prender una velita, o postrarnos ante la imagen de la Virgen María, no. Ya nosotros sabemos y estamos conscientes de que eso Dios no lo acepta. Y nosotros, ninguno de los que estamos aquí, creo, ninguno hace eso. Pero hermano, la idolatría moderna va mucho más allá. Yo puedo hacer hasta de mi familia un ídolo. Yo puedo hacer de mi hijo o de mi hija un ídolo, o de mi madre o de mi padre. O del carro que yo compré, por fin tengo el carro que tanto he soñado. O la casa que tanto deseé tener. O el trabajo. Todo eso se puede convertir en un ídolo. Y el Señor no quiere que nosotros caigamos en esa idolatría. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos cayendo en ese pecado. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita, discernimiento. ¿Y cómo se obtiene ese discernimiento? Es a través del estudio de su palabra, a través de la oración, pidiéndole al Señor, Señor, dame sabiduría, ayúdame a entender tu palabra de acuerdo a cómo tú se la transmitiste a tus siervos los profetas. Solamente así podemos entender el lenguaje de Dios y no caer en la confusión como muchos lamentablemente están. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Fíjense, hermanos, que no solamente nosotros debemos de adorar a Dios, todo el universo adora a Dios. Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9, versículo 6. Dice así: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Gloria al Señor. O sea que no solamente nosotros estamos obligados, bueno, digo obligados porque aunque Dios no obliga a nadie, pero es nuestro deber, ¿verdad? El Señor quiere que le adoremos a Él. Y así como nos manda que le adoremos a Él, también todo el ejército del cielo también adoran al Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y bien, hermanos, hablando de adoración, esta palabra a mí me gusta siempre cuando hablo de algún tema específico, me gusta utilizar el diccionario, porque el diccionario nos da como un concepto más amplio de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ahora, hablando de adoración, el diccionario bíblico adventista, escuchen bien el concepto que da, dice lo siguiente: inclinación, adoración, servicio religioso, culto, servir, rendir obediencia. ¿Qué es adoración?
rendir obediencia, reverencia, postrarse. Actitud de humildad, honor, devoción y adoración que señalan adecuadamente las relaciones entre los seres creados y su Creador, particularmente en su presencia. La Biblia enseña que tal adoración es debida solo al único Dios verdadero. Bueno, así lo vemos nosotros cuando leemos Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Los ángeles, aunque son seres celestiales, no deben ser objeto de adoración. Y así lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Vamos allá, antes de seguir con este concepto. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Esta es la experiencia que tuvo el apóstol Juan cuando estaba allá en Patmos, que estaba recibiendo las visiones para luego escribir el libro de Apocalipsis. Y fíjense la actitud que Juan se iba a postrar ante ese ángel. Y escuchen lo que dice claramente los versículos 9 y 10. Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y el versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Lo ven, hermanos? Miren que el ángel le dijo inmediatamente cuando ya Juan se iba a postrar para adorarle, ¿qué fue lo que le dijo? No, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Es a Dios al que tienes que adorar, no a mí. ¿Ok? Ahora, hermanos, continuando con este concepto, dice así, y escuchen esta palabra lo que sigue diciendo, un estricto monoteísmo. ¿Entendemos esa palabra? Un estricto monoteísmo ha de caracterizar el culto de quienes honran al verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra. Ahora, esa palabra monoteísmo es lo contrario a politeísmo. O sea, ¿qué significa la palabra politeísmo? Es adorar a varios dioses, mientras que monoteísmo es la adoración a un solo Dios. Y fíjense, nosotros podemos ver un ejemplo de naciones que eran politeístas. Por ejemplo, la nación de los caldeos, los babilonios. Ellos adoraban a muchos dioses, igualmente los egipcios. Eran adoradores de muchos dioses, ¿verdad? Por eso es que los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia y todo el pueblo de Dios que ha estado en lo largo y lo ancho de la historia de esta tierra, se ha caracterizado por ser un pueblo monoteísta, un pueblo que ha adorado siempre a un solo Dios, al único Dios verdadero. ¿Ok? Ahora, hermanos, así como ha pasado, como ha ocurrido en el pasado, también va a ocurrir en el presente. Por eso es que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, este versículo de Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 nos habla claramente de que la historia se repite, pero se repite con diferentes protagonistas. Pero en esencia es la misma historia. Hermano, a lo largo y ancho, como hemos hablado, ha habido un conflicto con respecto a la adoración. Y nosotros pudiéramos mencionar varias historias que están contenidas en la palabra de Dios, donde podemos ver los conflictos que se presentaron cuando el pueblo de Dios quería adorar al único Dios verdadero bajo leyes que obligaban a todos a que adorasen bien sea al rey o adorasen una estatua levantada por allá por Babilonia. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero vamos a citar este primer ejemplo, el decreto de muerte que hubo en los días de la reina Esther.
Ustedes saben muy bien que en los tiempos de la reina Esther ya estaban gobernando, ¿verdad?, los medos y los persas. Vamos al libro de Esther. Acompáñenme sus Biblias en el libro de Esther, capítulo 3. En esos tiempos se hizo un decreto de muerte debido a que el pueblo judío, ese pueblo estaba educado, de acuerdo a los principios que están en la palabra de Dios, ese pueblo estaba educado para adorar solamente al único Dios verdadero. Es decir, a quienes iban a adorar, ante quien se iban a arrodillar, era ante el Dios creador de los cielos y de la tierra. O sea, el pueblo judío sabía eso. Pero debido a que ellos tenían ese principio activo, ¿qué pasó cuando Amán emitió ese decreto, pues, para que se postraran ante él? Vamos a leerlo. Esther capítulo 3, pero vamos a leer primeramente los versículos 1 y 2. Esther capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Lo ven? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasó con Mardoqueo? O sea, todos se postraban ante el rey, y ante Amán, perdón. ¿Y qué pasó con Mardoqueo? Ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Porque así había sido enseñado, hermanos. Cuando nosotros entendemos los principios de la palabra de Dios, cuando la palabra nos dice que nosotros no tenemos que postrarnos ante ningún otro Dios, hermanos, nuestro deber es obedecer a costa de nuestra propia vida. Y eso fue lo que pasó en estos tiempos con el pueblo judío. Y escuchen lo que sigue más adelante en el versículo 8 de esta misma historia. Y dijo Amán al rey Asuero, porque ya por supuesto Mardoqueo no se arrodillaba ni se postraba ante Amán. Y escuchen lo que sigue diciendo: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Sigue diciendo: si le place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. O sea que no solamente iban a exterminar al pueblo, sino también se iban a apoderar de los bienes que estos tenían. Y sigue diciendo: la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Versículo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero
la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Lo ven, hermanos? Así que en los tiempos del rey Asuero se emitió un decreto de muerte, un decreto que lo emitió el mismo Amán, porque el rey Asuero le había dado poder a Amán y hasta el anillo se lo había entregado. Recuerden que en ese tiempo el anillo era el sello. Cuando se emitía un decreto, cuando el rey ponía su anillo en esa ley no podía ser abrogada. Acuérdense que las leyes de Media y de Persia no podían ser abrogadas, no podían ser quitadas ni cambiadas. O sea que esa ley se tenía que cumplir. Y fíjense, el rey le da todo ese poder, se lo da a Amán. Y miren, Amán por estar molesto por la actitud no solamente de Mardoqueo, fíjense, porque Mardoqueo no se postró, no solamente convino en darle muerte a Mardoqueo o exterminar a Mardoqueo, sino a todo un pueblo completo, en este caso el pueblo judío. Un pueblo que tenía leyes diferentes. Fíjense que la Biblia dice que tenían leyes diferentes. Hermanos, y nosotros también tenemos leyes diferentes a las leyes del mundo. ¿Cuáles son nuestras leyes? Es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios es que nosotros tenemos que regirnos. Por eso que nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. Y esa diferencia, y cuando nosotros tratamos de vivir piamente, ¿qué va a ocurrir? Como lo dice 2 Timoteo 3:12. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con él? Padecerá persecución. Eso es lo que le espera a todos aquellos que quieran adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el destino que nos espera y por eso es que tenemos que prepararnos para lo que ha de acontecer y que nada nos haga desistir de nuestro propósito de adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ok? Bien, bueno, eso ocurrió en los tiempos del rey Asuero. Estamos hablando en los tiempos de la reina Esther. Pero también tenemos otro ejemplo que hemos mencionado mucho y a mí me gusta mencionarlo mucho. El de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Yo creo que, bueno, lo hemos mencionado muchas veces y me gustó pues la edificación que tuvo la hermana Miriam, porque a mí me gusta que todo esté conectado, ¿no? Yo nunca digo que me están robando el tema porque la palabra es de Dios, no es mía. Y el Señor quiere que se repita esto constantemente, ¿verdad? Entonces, igualmente lo que pasó allá en Babilonia. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en Babilonia. También se emitió un decreto y por supuesto también fue un decreto de muerte con respecto a la adoración. Daniel capítulo 3. Vamos a Daniel capítulo 3. Bueno, vamos a leer los versículos, primeramente los versículos del 1 al 6. Ese decreto que emitió el rey Nabucodonosor, como lo estaba explicando nuestra hermana Miriam, ¿verdad? Al principio, cuando le fue mostrado ese sueño, cuando le dijo el profeta Daniel, tú eres esa cabeza de oro, pero después de ti se va a levantar otro rey. Eso no le gustó al rey Nabucodonosor, que fue cuando hizo toda esa estatua de oro, dando a entender que, bueno, a mí nadie me va a tumbar del poder, yo soy un rey que va a durar eternamente. Eso fue lo que quiso, o lo que dio a demostrar el rey Nabucodonosor. Pero fíjense, hermanos, aparte de que levanta esa estatua de oro de 60 codos, escuchen bien lo que sigue diciendo aquí. 70 codos. 60, creo que son, bueno, 60, ¿sí? 60 codos, ¿sí? Y 6 de ancho. Así es. Bueno, dice aquí, Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de, ¿cuántos? Ahí está, 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a todos los pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Están viendo que aquí vemos claramente otro decreto de muerte. Es decir, hermanos, un decreto de adoración obligatoria. No es porque usted quiera o que tenga la opción de escoger. Aquí no había opción de escoger. Simplemente había un decreto que si usted no se postraba ante esa imagen que el rey Nabucodonosor había levantado, usted iba a ser echado dentro de un horno ardiendo. O sea, lo iban a echar vivo para que se quemara ahí, para que muriera calcinado. Esa era la sentencia de muerte que había contra aquellos que no se postraban. Ahora, ¿qué pasó con la mayoría del pueblo judío que había sido llevado a Babilonia? Aquellos que profesaban la verdad presente, ¿qué pasó con la mayoría de ellos? Oye, por el temor, oye, no, es que voy a perder la vida y ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a darle de comer a mis hijos, a mi familia? Bueno, Dios entiende, yo me voy a postrar, eso es nada más un momentito nada más. No, hermanos. En ese momento el pueblo de Dios estaba siendo probado para ver quién iba a ser fiel. Y toda esa inmensa multitud se postró por mandato del rey y solamente 3 jóvenes fueron los que fueron fieles, ¿verdad? Y le llegó después el comentario al rey Nabucodonosor: mira, hay 3 jóvenes hebreos que no se postran ante tu imagen y fueron llevados. Es verdad, Sadrach y Abednego, que ustedes no se postran ante la estatua que yo he hecho. Pues ahora cuando escuchen el sonido de los instrumentos de música, si no se postran, van a ser echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios los va a librar de mi mano? Las mismas palabras, hermanos, del faraón rey de Egipto. Las mismas palabras. O sea, la arrogancia del rey, ¿sí o no? ¿Qué Dios los va a librar de mi mano? Bueno, hermanos, ¿y qué fue lo que le contestaron los 3 jóvenes hebreos? Sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? O sea, un pueblo fiel. O sea, hermano, ellos, aunque era un decreto de adoración, era algo tan sencillo como postrarse, pero para ellos fueron enseñados en que eso era serle infiel a Dios. Eso era un pecado abominable ante los ojos de Dios, porque eso es idolatría. El pueblo judío fue enseñado en esos principios, pero solamente 3 jóvenes hebreos decidieron, primeramente, prefiero morir antes de postrarme ante la imagen que ese rey había levantado, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿cuál era el mandamiento que estaba en juego o en pugna, que estaba siendo violado por este rey? Era el segundo mandamiento, ¿verdad que sí? Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Fíjense bien, hermano, la palabra de Dios es clara. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Este es el mandamiento que fue violado por este rey Nabucodonosor. Dice: no te harás imagen. Lo dice claramente el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿sí o no? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Lo ven? O sea, hermano, aquí estaba, digamos, en juego estaba el segundo mandamiento, que dice que no te harás imagen. Lo dice claramente. Hermanos, ¿y qué diferencia, como lo vemos hoy día? Qué clara es la palabra de Dios, pero ¿qué enseña la iglesia popular,
la gran iglesia, ¿qué es lo que enseña? Adorar imágenes, ¿sí o no? Que si San Marcos, San Lucas, San Pedro, todos los santos, María, o sea, hermanos, eso es lo que enseña la gran iglesia, en la cual hay miles de feligreses que se postran, algunos ignorantemente y otros a sabiendas de que eso es un pecado ante los ojos de Dios. Por eso, hermanos, estos 3 jóvenes hebreos prefirieron la muerte antes de postrarse ante la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Y escuchen lo que dice aquí, una cita que está en el Instructor de la Juventud. Ese es un periódico que se había sacado para los jóvenes de la época cuando la sierva del Señor estaba en su ministerio. En inglés se llama The Youth Instructor, o el Instructor de la Juventud, del 8 de marzo de 1904. Dice así: en vano eran las amenazas del rey. Él no podía hacer retroceder a estos nobles hombres de su fidelidad al gran gobernante de las naciones. Desde la historia de sus padres, ellos habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor. ¿Qué es lo que habían aprendido desde niños? Que la desobediencia a Dios resultaba ¿en qué? En deshonor, desastre y muerte. Que el temor de Jehová no es solo el principio de la sabiduría, sino el fundamento de toda prosperidad verdadera. Hermanos, ellos estaban conscientes de esto. Ellos estaban, bueno, si tengo que morir, no importa, pero no me voy a postrar ante esa imagen. Ahora, otra cita dice, en el mismo Instructor de la Juventud, dice: estos jóvenes hebreos tenían una fe inquebrantable en Dios. ¿Cómo era su fe? Inquebrantable. Y estaban determinados a honrarle bajo cualquier costo. Su fe se fortaleció con la declaración de que Dios sería glorificado al librarlos. Y con un triunfante sonido de confianza en sus voces agregaron: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, ahora, ¿por qué los 3 jóvenes hebreos tuvieron esa fe tan firme, una fe inquebrantable? O sea, ¿qué fue lo que los llevó a ellos a tomar la decisión de que no se iban a postrar ante esa imagen y que preferían la muerte, estaban dispuestos a morir? ¿Por qué ellos estuvieron dispuestos a morir? Hermanos, porque ellos creyeron en este versículo que está en Isaías. Acompáñenme sus Biblias. Isaías capítulo 43. Hermanos, esto es una promesa preciosa si nosotros somos fieles al Señor. Escuchen las promesas de Dios. En medio de toda la amenaza que pueda existir, el Señor, si le place al Señor librarnos, nos va a librar de la mano del enemigo. Y escuchen lo que dice Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, estos 3 jóvenes creyeron en esta promesa. Y ellos dijeron: bueno, si Dios no nos libra, no importa, prefiero la muerte antes de violar la ley de Dios, antes de serle infiel al Señor postrándome ante otro Dios. Estuvieron resueltos. Hermano, y ese es precisamente la resolución que nosotros debemos tener. La firmeza que tenemos nosotros que tener antes de que venga la gran prueba para nosotros. Recuerden que lo que pasó allá en Babilonia se va a repetir casi exactamente en nuestros tiempos. Pero hay una diferencia. En aquel entonces estaba
violándose el segundo mandamiento de la ley de Dios. Pero en nuestros tiempos, con la ley dominical, se va a estar invalidando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con la adoración del día sábado, ¿verdad? El día del Señor, que es el sábado, con respecto al día falso de adoración, que es el domingo. ¿Ok? Bien, ahora hermanos, en nuestros tiempos, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Así como el conflicto con respecto a la adoración ocurrió tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también, porque Pablo tiene muchas historias de cómo lo persiguieron por serle fiel al Señor. Hermano, y nosotros no vamos a hacer la diferencia o la excepción en este conflicto. Nosotros también tenemos que pasar por un conflicto severo con respecto a la adoración. Y escuchen lo que dice, bueno, que lo hemos leído muchas veces. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, un versículo que siempre hemos mencionado y no nos cansamos de repetirlo. ¿Por qué? Hermano, porque tiene que ver con el tiempo que estamos nosotros viviendo. Tiene que ver con la gran prueba que le toca al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer los versículos del 15 al 17. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 15 al 17. Y escuchen lo que dice. Aquí también hay otro decreto de muerte en estos versículos que vamos a leer a continuación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Lo ven, hermanos? Aquí estamos viendo un decreto de muerte también. ¿En qué versículo? En el versículo 15. Dice que se le permitió infundir aliento ¿a quién? A la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a quienes, a todo el que no la adorase. ¿Se dan cuenta que estamos exactamente, la historia se repite? Lo que ocurrió en los tiempos de la reina Esther, lo que ocurrió en los tiempos del rey Nabucodonosor, es exactamente lo mismo que va a ocurrir en nuestro tiempo. Hermanos, estamos ante un conflicto con respecto a la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Pesa primero nuestras prioridades terrenales o pesa realmente o tiene más peso nuestra adoración al Dios creador de los cielos y de la tierra? Es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos, ¿verdad? Por un lado está la amenaza, la terrible amenaza de la bestia y la imagen en cuanto a la adoración. O sea, que tenemos que no solamente, hermanos, nos obliga a guardar un falso día de adoración como lo es el domingo. Acuérdense que la ley dominical también incluye que tenemos que nosotros adorar o asistir de forma obligatoria a los cultos de adoración de la nueva religión. Ustedes saben muy bien que la nueva religión va a estar formada, va a ser una sola religión que va a estar formada por puntos comunes de doctrina, lo que se llama el ecumenismo religioso. Y ustedes saben muy bien, hermanos, que esa religión, por supuesto, cuando se logre esa unidad, cuando al fin se logre eso, la mayoría de las personas van a decir, por fin hay una sola religión. Porque ¿qué es lo que dicen la mayoría de las personas que no conocen el Evangelio? Dice, oye, pero una iglesia dice una cosa, otros dicen otra. Dios es el mismo. Esas son las personas que se van a levantar y van a aplaudir cuando salga esa nueva religión y van a decir, por fin tenemos una sola religión en vez de tantas miles de religiones que existían. Y la gente va a estar contenta. Ahora, ¿cómo vamos a luchar nosotros en contra y decirles a ellos que eso es una falsa religión? Y que la nuestra, la religión del remanente, es la verdadera. ¿Se dan cuenta, hermanos, el conflicto que nos espera a cada uno de nosotros?
Por eso, hermanos, por un lado la amenaza de la bestia y su imagen, que si nosotros no nos postramos ante la bestia, vamos a ser llevados o vamos a ser muertos, ¿verdad? Pero por otro lado también está la amenaza más terrible de parte de nuestro Dios, que se encuentra en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 y 10, que dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, perdón, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Se dan cuenta? Por un lado tenemos la amenaza de la bestia y su imagen en cuanto a la adoración, y también el Señor también nos da otra amenaza. Si alguno adora a la bestia, ¿qué va a pasar? Va a beber del vino de la ira de Dios. Hermanos, ¿por cuál lado nos vamos a decidir? En este conflicto no va a haber término medio. En este conflicto, cada quien va a decidirse o adora a la bestia y a su imagen, que la gran mayoría va a caer en ese grupo, o adoramos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Solamente hay dos caminos, no hay varios, no hay tres, no hay término medio. El pueblo de Dios en el tiempo final, y no solamente el pueblo de Dios, sino todo habitante de este planeta Tierra, va a tener que tomar una decisión, sea cristiano o no, pero van a ser obligados a adorar a la bestia y a su imagen, o se deciden por el mejor camino, por el camino estrecho, que es adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿qué le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Vamos a Juan capítulo 4. La mujer samaritana, cuando Jesús estaba conversando con ella, ¿verdad? Cuando estaba sola, estaba con el Señor. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Porque la mujer samaritana le dijo, vamos a primeramente los versículos 20 en adelante, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, ¿qué era lo que pasaba entre los judíos y los samaritanos? Había una controversia ahí, ¿sí o no? Ellos, o sea, los judíos decían que en Jerusalén se tenía que adorar. ¿Y qué decían los samaritanos? Que en Samaria era que tenían que ir a adorar. O sea, había una controversia ahí constante. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice el verso 21. Jesús les dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, hermanos, lo que dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana es una profecía. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a llegar la hora en que los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y esas palabras se van a cumplir, hermanos, con el remanente. Cuando llegue el tiempo de la persecución, ¿ustedes creen que el remanente va a estar en un templo como este? ¿O van a tener un pastor que los va a dirigir? ¿Qué va a pasar con el remanente? Van a tener apariencia de átomos independientes, pero no van a ser átomos independientes. ¿Por qué? Hermanos, porque se va a cumplir lo que dice el Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, el remanente, hermano, va a estar dirigido, debido a la persecución que va a haber, va a estar dirigido por el verdadero pastor. Porque en Ezequiel capítulo 34, versículo 11 dice, dijo el Señor, dijo Jehová: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea, el Señor, hermanos, ya que los pastores terrenales no cumplieron con el propósito de apacentar a las ovejas, ¿qué va a pasar con el verdadero pastor?
va a tomar la rienda de la obra en sus propias manos. Así lo dice Testimonio para los Ministros, página 300. Que en la etapa final de la obra el Señor tomará la rienda de la obra en sus propias manos y va a apacentar a ese remanente que va a estar perseguido por ser fiel al Señor, por adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, se va a repetir la historia de los valdenses. Los valdenses, ¿a dónde fue que llegaron a parar para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad? Estaban metidos en una cueva por allá en el norte de Italia, en las montañas, en el Prado del Torno. Hermanos, ahí era donde ellos celebraban el culto de adoración para serle fiel al Señor, para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso le pasó a los valdenses. Hermanos, y la historia se va a repetir literalmente. Vamos a tener nosotros que hasta, quién sabe, meternos hasta en las cuevas para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos. Acuérdense que nosotros no podemos adorar a nuestra manera. ¿Por qué? Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 11. Vamos a Apocalipsis capítulo 11 para que ustedes vean qué está haciendo ahora mismo el Señor. Escuchen bien. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. O sea, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Juan? O sea, levántate, ¿verdad? Me fue dada una caña de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahora mismo? Está midiendo a los que adoran, a los que están en el templo y la forma como nosotros estamos adorando al Señor. ¿O es que acaso aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1 también vemos nosotros claramente, hermanos, la manera como Jesús, el Señor, camina en medio de los 7 candeleros de oro? Está caminando y cada candelero de esos representa a una iglesia, las 7 iglesias del Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es decir, el Señor se pasea en medio de esos 7 candeleros de oro y está ¿qué? ¿Qué está haciendo el Señor? Está midiendo el templo, el altar y los que adoran en él. Ahora, ojalá, hermanos, que en esa medida no se encuentre lo que se encontró, lo que escribió el profeta Isaías en Isaías capítulo 1. Vamos allá. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 15. Ojalá que esto no sea lo que encuentre el Señor en nuestros templos. Escuchen bien. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 15. Escuchen lo que dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de sábado. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y el versículo 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Qué triste, ¿no? Escuchen lo que el profeta Isaías encontró en el pueblo judío que estaba en los tiempos de
de Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. En ese tiempo, hermanos, había tanta iniquidad en el pueblo que profesaba, en el pueblo de Dios. La única tribu que quedaba, que era la tribu de Judá. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban en abominación. Y las veces que el Señor le mandaba profetas para amonestar, lo que hacían ellos con los profetas, los mataban. Hasta que el Señor mandó el último profeta, que fue el profeta Jeremías, que los tuvo que hablar con nombre y apellido en Jeremías capítulo 25. Ahí está la profecía. Dijo que iban a ser llevados cautivos por manos del rey Nabucodonosor a Babilonia por 70 años. O sea, ellos no entendían los símbolos. Por lo tanto, el Señor tuvo que hablarles claro, y esa fue la última profecía para más tarde, en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, ahí fue donde fueron llevados, hermanos, se cumplió lo que el profeta Jeremías había profetizado, de que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Hermanos, ¿por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? Porque era un pueblo rebelde, un pueblo que no se quería someter, un pueblo que no quería adorar a Dios de acuerdo a como Dios lo dice en su palabra. Un pueblo que quería hacer su voluntad, así como Nabucodonosor. Dios dice, pero yo hago. O sea, Dios dice en su palabra, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Así como Caín, que ofreció un sacrificio que no agradaba a Dios. O sea, que ofreció fueron frutas. ¿Verdad? Hermanos, la desobediencia, hermanos, es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Ok? Ahora, hermanos, vamos a hablando de la adoración, vamos a ver cuáles son los elementos que forman el culto de adoración, el culto de sábado, el culto de cualquier día que nosotros tengamos servicio, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que forman el culto de adoración? Primeramente, hermanos, el servicio de canto, las alabanzas. ¿Sabían, hermanos, que el canto o la música tiene poder para echar fuera demonios? ¿Sabían ustedes eso? Claro que sí, es verdad. Pero no cualquier música puede echar fuera demonios, sino la música, hermanos, sacra, la música que Dios aprueba. ¿Ok? Bueno, hablando de la música, nosotros tendríamos que, esto es tan extenso que pudiéramos hacer hasta un seminario completo sobre la música que Dios aprueba. No cualquier música, porque yo puedo, por ejemplo, componer una canción o una alabanza especial con letra cristiana, pero le puedo poner una música que no es la apropiada. ¿Cuántas alabanzas que uno escucha, hermanos, no son aprobadas? O sea, tienen una música que más bien nos inspira es el mundo en vez de inspirarnos el cielo. La música de Dios nos tiene que elevar al cielo, al trono de Dios, nos debería de elevar. No recordarnos lo que hacíamos en el pasado o cuando estábamos en el mundo, porque hay música que se nos parece que supuestamente es música cristiana, pero que nos recuerda es lo que hacíamos en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios con una música que Dios no acepta? Por eso es que se cumple lo que dice Isaías capítulo 1. Ahora, hablando de la música, hermanos, fíjense lo que dice el libro de la música. Hay un libro en el Espíritu de Profecía, una compilación que se llama La Música. Ahora, este libro tiene un subtítulo aquí que dice, el papel de la música. La música es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. A través de ella, escuchen bien, o sea, estamos hablando de la música que Dios aprueba, la verdadera, la música sagrada. A través de ella, las tentaciones pierden su poder. ¿A través de qué? De la música. Las tentaciones pierden su poder. La vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito y se imparte valor y alegría a otras almas. Y sigue diciendo, la historia de los cantos de la Biblia está llena de insinuaciones en cuanto a los usos y los beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos más seductores
de la tentación, pero debidamente empleada es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y levantar el alma. O sea, ¿cuál es el propósito de la música? ¿Saben, hermanos, que la música tiene una influencia tan grande que es utilizada? Bueno, de hecho, el enemigo la ha sabido utilizar. En los tiempos de lo que estábamos hablando, cuando el rey Nabucodonosor, ¿qué fue lo que utilizó para que todos se postrasen ante la imagen? La música. Hermano, la música está presente en toda nuestra vida, bien sea para buena influencia o para mala influencia. Pero siempre la música está presente en lo largo y ancho de nuestra vida. Bueno, ese es el primer elemento, hermanos, que bien utilizado, hermanos, tiene un propósito. ¿Para qué? Para elevar dentro del culto de adoración. Segundo elemento importante, la oración. Y acuérdense muy bien que la oración que hacemos nosotros aquí en la iglesia es una oración pública, ¿verdad? No es una oración privada, no es una oración individual. Ahí, hermanos, la sierva del Señor dice que hay hermanos que hacen oraciones interminables. Y esas personas que hacen oraciones interminables es porque en su casa no oran. Entonces en la iglesia quieren orar lo que nunca han orado en su casa. Cada tipo de oración tiene su lugar. Por eso, hermanos, que nosotros deberíamos de levantarnos temprano para que tengamos un encuentro con el Señor a través del estudio de su palabra y la oración. En la oración al Señor es cuando nosotros podemos derramar nuestra alma, pedirle al Señor no solamente por nosotros, por nuestros hermanos, por nuestra familia, hasta por los gobernantes, por todos. Deberíamos nosotros de pedir por la obra misionera. Es decir, en ese momento, si tenemos tiempo, si nos levantamos temprano, podemos tener tiempo para orar y, si es posible, hasta clamarle al Señor en oración. Y esa oración, hermanos, tengamos la seguridad de que va a llegar al cielo, ¿verdad? Ok, entonces, hablando de la oración, dice el Camino a Cristo en la página 93. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino que a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Ahora, ¿por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. ¿Qué pasa si nosotros dejamos o abandonamos la oración? ¿Qué va a pasar? Corremos el riesgo de ¿qué? De desviarnos del sendero recto. Por eso, hermanos, es muy importante que la oración no falte. Por eso dice el conflicto de los siglos que habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Eso dice el capítulo, el mensaje final de Dios del conflicto de los siglos. O sea, ese pueblo remanente se va a caracterizar porque van a ser hombres de fe y de oración. Y eso va a ser constante, van a ser hombres que van a orar constantemente, hermanos, bajo cualquier circunstancia que se les presente. ¿Ok? Ahora, número 3. El tercer elemento que forma el culto de adoración, el sermón, el mensaje que se predica desde los púlpitos de la iglesia. Hermanos, yo siempre he dicho que este púlpito que tenemos aquí, tenemos que cuidarlo. No cualquiera se puede parar aquí. ¿Cuántos hay que están predicando mensajes sensacionalistas, mensajes erróneos? Es decir, están ofreciendo fuego extraño. ¿Cuántos no hay? Por eso, mis hermanos, tenemos que cuidar el púlpito. No cualquiera se puede parar aquí. ¿Por qué? Porque desde el púlpito, el siervo que presenta la palabra
debería ser un instrumento en las manos del Señor para comunicar un mensaje que Dios quiere presentarle a la iglesia. Y por eso, hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado quién es el que se va a parar aquí a predicar. No podemos nosotros pararnos aquí para contar chistes o historias personales o hacer reír a la gente, hermanos, porque eso es pecado ante los ojos de Dios. ¿Cuántos predicadores no hay, que ustedes saben, lo habrán escuchado, que hasta se ponen a echar chistes en el púlpito? Hay muchos, hermanos. El púlpito es un lugar sagrado donde se debe oír la voz de Jehová, no la voz del que está predicando. Es el mensaje que Dios quiere presentarle a su pueblo. Y escuchen lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 542, con respecto a la predicación. Dice: la predicación de la palabra es un medio por el cual el Señor ordenó que se dé al mundo el mensaje de amonestación. ¿Lo ven? Hermano, y esas mismas palabras se las dijo Pablo a Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Fíjense bien, hermanos, ustedes saben muy bien que Timoteo fue ese joven que Pablo estaba preparando, a quien Pablo le entregó su ministerio. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Escuchen lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué le mandó Pablo a Timoteo? Que predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo, que instruyera, que reprendiera, es decir, que exhortara ¿a quién? A la iglesia, al pueblo de Dios. Hermano, y ese es el deber del pueblo, o sea, de los que presentamos la palabra. Es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante, ¿verdad? Ahora, por eso, mis hermanos, ya para terminar, el Señor nos está haciendo un llamado en esta mañana. El Señor quiere que nosotros seamos adoradores fieles, que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor anhela y desea en esta mañana. Por eso, hermanos, recuerden, ¿contra quiénes va a ser la guerra? La guerra va a ser, como lo dice Apocalipsis, ya termino con este versículo, Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Ya con esto finalizo. Apocalipsis capítulo 12, disculpen. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, no le tengamos miedo a la persecución. Tengámosle miedo, hermanos, a ser desechados de parte de Dios. Si tenemos que padecer por causa de aquel que dio su vida por nosotros, hermanos, ¿quiénes somos nosotros si el Señor dio su vida por alguien como nosotros, pecadores, indignos? Sin embargo, el Señor, hermanos, murió por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama con un amor que nosotros desconocemos. Como lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seámosle fieles al Señor. Y si somos fieles como los 3 jóvenes hebreos, hermanos, vamos a obtener la corona que el Señor nos dará cuando venga, así como dijo Pablo. He peleado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo y santo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito, los que puedan, acompáñenme
a adorar de rodillas, los que puedan, para tener una oración final. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos postrados ante ti para darte gracias, Señor, por tu palabra, por los consejos que están en ella. Te rogamos, Señor, que perdones nuestra negligencia, nuestra indolencia en la manera como te adoramos o como te hemos adorado, Señor. Te pedimos perdón porque hemos fallado ante ti y no queremos que esta casa de oración se convierta como lo dice Isaías capítulo 1. Señor, perdónanos. Queremos hacer cambios y reformas en nuestras vidas y te rogamos que nos ayudes a prepararnos para lo que ha de acontecer en los tiempos postreros. Que seamos como esos 3 jóvenes hebreos que dieron su vida por serte fiel, Señor. Asimismo queremos nosotros serte fieles para que cuando venga esa gran prueba sobre el pueblo de Dios, nosotros podamos decir, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, sé con cada familia aquí representada, sé con cada hermano, hermana, sé con los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos de esta iglesia. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas y que tú permitas que nosotros como pueblo nos podamos preparar, que nuestra primera prioridad seas tú, Señor, y que nos podamos preparar para esa gran prueba que viene sobre este mundo. Gracias por todo, Señor. Acompáñanos en este día, bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y permite que en este día, Señor, te adoremos, te sigamos adorando en espíritu y en verdad y que no salga de nuestras bocas palabras que tú no apruebas, sino las palabras que tengan que ver con la santa Biblia, la palabra de Dios. Gracias por escuchar nuestras oraciones, acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.